Sigue la señora ministra de Salud, doctora Beatriz Londoño. Señor presidente del Congreso, doctor Juan Manuel Corzo. Saludo al señor Procurador General de la Nación, al señor expresidente Ernesto Samper Pizano, al doctor Juan Carlos Guerra, ministro de Justicia, al embajador de México, a los señores congresistas y presidentes de las bancadas en el Congreso y a todos los que aquí nos acompañan en el día de hoy, doctor Alfredo Beltrán y a todos los demás, así como a los colegas del gobierno. Para una política de salud pública, el marco jurídico en el cual se mueva un país en relación a las drogas, a las sustancias psicoactivas, claramente no se rige exclusivamente por cuál es el tratamiento que se le da en términos de si es una droga ilícita o lícita, desde el punto de vista estrictamente de salud pública. Y eso lo quiero señalar porque para nosotros aquí solamente se ha hablado de las drogas ilícitas, de las sustancias ilícitas. Y claramente, para el Ministerio de Salud debemos hablar de todo lo que tiene que ver con la prevención de las lícitas, en tanto, y les doy datos muy concretos, cuando se tiene que el consumo de marihuana es 18.4 versus 1.4 cuando se ha tenido consumo de tabaco previo. Eso hace la diferencia. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas ilícitas versus lícitas, en este último grupo estamos hablando del tabaco, estamos hablando del alcohol, estamos hablando de los medicamentos de control especial. Y cuando estamos hablando de ilícitas, claramente hay que diferenciar los patrones de consumo entre los jóvenes y los adultos. Las personas mayores, las personas adultas y a medida que se avanza en edad, tienen un mayor consumo de medicamentos de control especial, mientras que los jóvenes lo tienen de marihuana, de sustancias de síntesis química y otros. Los procesos en los que un país como el nuestro se involucra en estas discusiones tienen necesariamente que revisar en forma precisa de dónde venimos, dónde estamos y dónde debemos llegar. Tenemos una historia de un país productor que de manera creciente es consumidor, y consumidor de lo que también se llaman las drogas duras, incluida heroína. Eso significa, entre otras, que todos los esfuerzos de prevención son esfuerzos que comienzan desde la infancia y por los diferentes sectores, no exclusivamente el sector salud. Involucra a las familias, involucra el sector educativo, muy importante en todo este proceso. Involucra a las comunidades, a las organizaciones sociales y, por supuesto, también, sin lugar a dudas, el sector en el cual estamos nosotros ahora. Los impactos en el consumo son impactos que no se pueden medir exclusivamente cuando se tiene la connotación de ser una droga ilícita o lícita. La evidencia muestra claramente que se consume de igual manera cocaína con mayor frecuencia que cuando se ha consumido alcohol. De la misma manera que les mencionaba lo de marihuana versus cigarrillo. En nuestro país, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol se hace cada vez a edad más temprana. Eso se consume alcohol antes, inclusive, que empezar a consumir tabaco. Y esto conduce con mayor preferencia en lo que llamamos sustancias psicoactivas de entrada o de iniciación. Entonces no podemos ver el tema de sustancias psicoactivas y de lo que hoy nos convoca en este foro tan importante, señor presidente del Congreso, doctor Juan Manuel Corzo, para referirnos exclusivamente a las ilícitas. En la población universitaria, en los últimos datos disponibles, en la historia de vida de los universitarios del país, el 29.3, cuando lo comparamos dentro de los países de la CAN, Colombia, Ecuador, Perú y nosotros, encontramos que tienen una historia de consumo de sustancias ilícitas. En el último año del 13.4, en el último mes del 6%. Eso significa que cuando se llega a la universidad, muy seguramente ya se ha consumido otro tipo de sustancias, lícitas e ilícitas.
Cuando miramos por regiones, son la región del Valle de Aburrá, Medellín y los municipios conurbados, el Quindío, el Cauca, donde más consumo de sustancias ilícitas tenemos. Para nosotros significa que también hay que definir muy claramente, y en el trabajo que se desarrolla, sobre la prevención con enfoque universal, la prevención selectiva, la prevención indicada. Hay unos grupos con mayor posibilidad de consumo. Hay unos grupos que definidamente deben ser donde los alcaldes, los que están en el nivel local, pongan el zoom, el lente, las acciones específicas. 29 de 32 departamentos tienen planes para la reducción, excepto Vaupés, Guainía y Guaviare. No son ni mucho menos todavía, yo creo que lo suficientemente sólidos y requieren, por supuesto, el trabajo permanente con asistencia del nivel nacional, de las diferentes organizaciones y también de la cooperación internacional. En este sentido, países como España, países como Estados Unidos también en toda esta controversia están apoyando para reorientar la política hacia la prevención, de igual manera la CICAD, de la Organización de Estados Americanos y muchos otros más. Los países en ese tránsito de buscar la reducción, también tenemos que buscar entender de manera más precisa cómo hay factores protectores, y los factores protectores inician por las dinámicas familiares, inician por los espacios escolares, y allí precisamente cuando se identifica el arte, la cultura, los procesos de movilización entre los jóvenes, los liderazgos juveniles y prejuveniles, como los grandes dinamizadores también de cambios culturales a nivel micro y a nivel de las comunidades. Tenemos mucho por aprender, sin lugar a duda, de la evidencia de otros países. Y en este sentido, algunos, y solamente los enuncio, como es el caso de Portugal o como es el caso de Holanda. En uno donde hubo despenalización de las drogas blandas y en el otro donde todavía manteniendo barreras, sin lugar a dudas, en el caso de Portugal, una disminución del consumo. Pero las disminuciones del consumo no suponen, ni mucho menos, una apología de que las drogas ilícitas pueden simplemente publicitarse. De la misma manera que la publicidad de las sustancias lícitas también puede inducir, sin lugar a dudas, al incremento del consumo, sobre todo en los grupos de menor edad. La inversión es muy dispar, es muy dispar. Hemos concentrado a lo largo de los años en el mundo los recursos hacia la reducción de la oferta. Seguramente habrá que continuar haciéndolo, pero es necesario en nuestra región, en nuestro país, en los planes de desarrollo mismo de las alcaldías y gobernaciones, en el nivel nacional, incrementar esos recursos que se dedican a todos los procesos de prevención. La inversión tiene que estar orientada, entre otros, a disminuir el estigma que consumidores y adictos pueden tener por parte de la sociedad. Y en este sentido es preciso considerar cómo logramos mitigar el daño que se genera y cómo en las políticas para la atención requieren pasar también en un trabajo que el Ministerio está desarrollando y que viene desde ya hace varios años haciendo, de formar talento humano para que haya mayor capacidad a nivel institucional, para que los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los profesionales de la salud también sepan cómo abordar o sepamos cómo abordar de mejor manera las personas, los jóvenes o los adultos, eventuales consumidores o ya adictos. En segundo lugar, porque esa capacidad del talento humano también supone la creación y organización de redes de servicios especializados que den mejor respuesta, que hagan tratamientos basados en la mejor evidencia disponible, que reporten sobre los resultados y que a su vez tengan en el desarrollo de este proceso mejor financiación que debe estar incluida de manera creciente en los planes de beneficios. La psicoterapia, las hospitalizaciones,
los medicamentos, hoy algunos disponibles para poder abordar la situación de consumidores de Colombia, reportados en 297.000 en 2008 y en proceso de actualización de cifras, suponen un costo elevado por mes, sin lugar a dudas, por año, pero ¿cuánto le cuesta a la sociedad que no tratemos los adictos en forma óptima? La próxima semana presentaremos con el Ministerio de Educación y otras entidades el trabajo que se ha hecho de consumo en escolares. Preocupa y anticipo cómo empieza a subir el consumo de heroína. Y en ciudades como Cúcuta, como Medellín, en el eje cafetero, Bogotá, o en un municipio como Santander de Quilichao. Esto representa además otros riesgos para la salud pública, como puede ser la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, o de otro tipo de enfermedades como la hepatitis B. Para el tránsito que hacen los países, y esto es el caso de Colombia igualmente, de pasar de sustancias de un tipo mucho menos adictivo a la sustancia más adictiva que se conoce en el momento como la heroína, requiere un esfuerzo conjunto y ordenado de la política de reducción de ofertas, sin lugar a dudas, con la política de prevención de consumo y de atención a estas personas. Se hacía referencia a la política criminal, y la política criminal debe enlazarse, y en eso con el ministro de Guerra estamos trabajando para que precisamente haya una mejor coordinación, porque no se puede hablar de consumidores o adictos solamente desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista del tratamiento jurídico que el país les da, sino también desde cómo efectivamente y de manera especial entre niños y adolescentes que pueden involucrarse, entre otras, en actividad delictiva, como ha sido señalado. No tenemos la menor duda, y en eso coincidimos, en que la vulnerabilidad para algunos grupos sin duda es mayor, pero también hay que entender que esa vulnerabilidad es modificable, y que por eso son los esfuerzos de las distintas organizaciones del Estado y que tenemos al frente un reto enorme en lo que a nosotros concierne. Quiero finalizar solamente con un mensaje para todos que fue el inicial. Cuando hablamos de consumo de sustancias psicoactivas, no podemos, no debemos, a todos los aquí presentes y a los colombianos que nos acompañan el día de hoy en desarrollo de este foro, considerar únicamente las sustancias ilícitas. La prevención del consumo de adicción y de todos los efectos sociales, económicos y políticos que se derivan pasa necesariamente por la prevención de consumo de sustancias lícitas desde temprana edad, como son la prevención del consumo de tabaco, la prevención del consumo de alcohol y la prevención del consumo de medicamentos de control especial cuando hay contrabando, prescripción inadecuada, laxitud en la política o acceso ilegal. Frente a las sustancias ilícitas, estamos desarrollando con el grupo de trabajo del Ministerio y con el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales, el poder tener un documento de política económica y social con las otras entidades del gobierno que realmente recoja de mejor manera las responsabilidades de cada uno de los sectores. Responsabilidades precisas y que a su vez sumemos esfuerzos para que no haya superposición, colisión de competencias y para poder rendir mejores cuentas al país, como nos lo solicita siempre el presidente Santos. En la Cumbre de las Américas, el presidente dio una línea muy clara, empecemos el debate frente a todo este tema, y a los consumidores y a los adictos, teniendo en cuenta que hay un problema de salud pública que atañe también a las Américas. Ahí es donde estamos trabajando, ahí es donde el Ministerio viene desarrollando este trabajo desde antes y donde estamos en el plan de fortalecimiento y donde por eso, señor presidente Juan Manuel Corzo, celebramos en el día de hoy la celebración de este foro, porque la academia
las organizaciones sociales, las comunidades, las organizaciones internacionales serán también faro para poder mejorar lo que hoy estamos haciendo, pero de manera especial para entender que no podemos quedarnos donde estamos y que lo que otros países han desarrollado puede ser muy ilustrativo para el desarrollo de la política y la implementación de los programas en Colombia. Los jóvenes, en este caso, también tienen la palabra. De ellos y de las organizaciones podemos nutrirnos muchísimo, muchísimo, y nunca considerar que los gobiernos tenemos siempre la razón y que los gobiernos tenemos la última palabra. Por eso la invitación a los jóvenes como dinamizadores en esto, y con ellos estamos seguros de que podremos llegar a más y más adolescentes, a más y más jóvenes en todo el país, seguros de que es posible reducir el consumo, prevenir la adicción y asegurar que la política criminal esté de mejor manera enlazada a todos los procesos de prevención y de tratamiento de sustancias tanto lícitas como ilícitas. Muchas gracias, señor presidente.